future is now. One Radio. ...107.3 FM. One Radio FM. The future is now. A un opositor que decía: no, si Flaco Gioja ya arreglado con Uñán. Nosotros no hemos arreglado nada. Nosotros tenemos una lista que tengo el orgullo de llevar de ser candidato a gobernador, y por ustedes voy a ser el próximo gobernador de San Juan. En Capital tenemos un candidato que me viene acompañando hace 30 años, es el próximo intendente de San Juan. Cuántas cosas de la vida. Yo llegaba a Buenos Aires, medio huevón, medio en el 91, había sido diputado provincial acá, y allá, bueno, hay que estar. ¿A quién fue el primero que me acompañó? ¿Quién fue el primero que estuvo al lado mío? Este compañero que va a ser intendente, Leonardo. Ahí está, lo presentaba José Luis Gioja, nosotros lo tenemos aquí en los estudios de la radio y lo vamos a saludar al diputado provincial. Yo recién lo decía cuando comenzábamos los títulos. Leonardo Gioja, ¿cómo andamos? Buen día. ¿Cómo está, Mauricio? ¿Todo bien? Sí, muy buenos días, lindo. Lindo, mañana fresca. Sí, agradable. Va a ser un día caliente, pero sí. Bueno, estamos acostumbrados. Lo primero que... Gracias por la invitación. Lo primero es, bueno, lo decía José Luis, vas a ser candidato a intendente por Capital. Sí, señor. ¿Por qué? A ver, ¿querés que por ahí arranquemos un poquito con el tema del marco electoral? ¿No? Porque a veces si no, eso genera muchas confusiones. Vamos de arriba hacia abajo. Nosotros tenemos un sistema hoy que nos permite la participación. Un sistema en el cual dentro de un mismo frente tenés distintos candidatos, es decir, dentro de una misma cosmovisión en general, en términos políticos, podés tener distintos candidatos que te expresan diferencias. Voy al caso nuestro, dentro del Frente San Juan por Todos. En el Frente tenemos ciertas coincidencias. Tienen que ver con una provincia ordenada, en términos de números, tiene que ver con una provincia en la cual invierte mucho en infraestructura, básicamente en viviendas, en caminos, una inversión pública importante. Tiene que ver con una provincia que tiene herramientas para el sector privado, apoya la producción, apoya el empleo con herramientas concretas, y tiene que ver con una provincia en la cual hace de la minería uno de sus pilares de desarrollo. Bueno, nosotros creemos, eso lo coincidimos dentro del frente, pero ahí empiezan las diferencias. Nosotros creemos que esas bases las sentó José Luis en sus primeros periodos. O sea, es el modelo cuando esto funcionaba. A ver, te doy el caso de... que es lo que a mí me tocó particularmente, que tiene que ver con el desarrollo de los instrumentos para el sector privado y para la producción. Entonces nosotros creamos la Agencia de Inversiones, creamos la Agencia de Calidad San Juan, creamos el Fondo de Financiamiento, creamos Garantía San Juan, creamos San Juan Fiduciaria, toda una serie de instituciones, les pusimos fondos, las dejamos fondeadas, y que hoy la provincia, por supuesto, que la está usando. Pero a ver, tenemos diferencias también respecto de cómo se usan. O con el tema de la infraestructura, en qué se invierte y en qué no. Nosotros creemos que hay mucho gasto que es superfluo y hay otro gasto que es necesario. Entonces, dentro de un marco general en el cual coincidimos en las líneas gruesas de para dónde tiene que ir la provincia, tenemos muchas diferencias en materia de gestión, en materia de prioridades, en materia de conducción política. A veces vemos mucho problema en la calle que creemos que se debería haber evitado con diálogo. Entonces, ¿Le falta política al gobierno hoy, Uñac? Yo creo que mucho. Y bueno, dentro de esas coincidencias generales tenemos diferencias, y ahí vienen las dos subagrupaciones que expresan dos personalidades distintas, porque son proyectos distintos, que uno encabezado dentro del uñaquismo y otro encabezado por José Luis Gioja, que es a quien, por supuesto que adscribo por una cuestión de, lo vimos en el video, por una cuestión de historia y de apellido. En ese contexto, ese mismo proyecto a nivel provincial es lo que nosotros queremos bajar en Capital. Vos es que me quiero tomar del video, lo vi en sus redes sociales y dije, bueno, sirve para presentar a Leo Gioja. ¿Qué recuerdo tenés de esos 90 cuando lo acompañabas por primera vez?
Mira, la verdad que se dio de una forma muy natural. Yo estaba estudiando en Buenos Aires, yo terminé la secundaria, me fui a estudiar Relaciones Internacionales a Buenos Aires y justo José Luis llegaba como diputado nacional y a él estaba empezando a integrar la Comisión Argentino-Chilena, que era una comisión binacional. Entonces, por esta cuestión de que estaba estudiando, 19, 20 años, estaba estudiando cuestiones que estaban relacionadas con su tarea legislativa, empecé a trabajar con él. Yo estaba trabajando en la OFEPI, en ese momento, yo apenas llegué a Buenos Aires y empecé a trabajar, que es la Organización de Provincias Productoras de Hidrocarburos, nada que ver con nada, cadete, o sea, una cuestión de ganar unos mangos. Y bueno, cuando él me propuso eso que sí tenía que ver con la carrera, empecé a trabajar primero con él en diputados, después en el Senado, y cuando él fue gobernador me quedé, yo estaba en Buenos Aires ya también casado y con chicos, a cargo de la Casa de la Provincia. Y la verdad que siempre hemos trabajado muy cómodos con José Luis, o sea, nos hemos entendido, y por eso yo creo mucho en su liderazgo político y en la forma que tiene de hacer política, porque si yo le tengo que rescatar algo, es que aprende. Entonces es una persona lo cual tiene una inteligencia conceptual, entiende el concepto muy rápido de hacia dónde va la cuestión y aprende permanentemente. No es el mismo José Luis de los 90 que el de los 2000, que el del de gobernador, que el de diputado y presidente del PJ en su momento, digamos, como el que hoy quiere volver a la gobernación. Entonces este lema, este logo que hoy tiene de más sabio y más fuerte, pero el mismo de siempre, es totalmente representativo de lo que es. Aprovechando que estamos hablando de él, hay gente que pone en duda quizás por la edad ¿Está activo el mate? Y demás. ¿Qué ves, digamos, en eso? ¿Hay gente que te dice algo? Es decir, ¿ustedes qué pueden decir a esa crítica que he escuchado en el último tiempo? Que en realidad, digamos, creo que lo ves en el video, tiene una energía, contagia una energía. Al que tenga dudas lo invito a alguna actividad nuestra, algún acto nuestro, alguna caminata nuestra, porque es la forma en la cual presencialmente te das cuenta de cómo está. Es una energía que viene adentro. Por supuesto que el paso de los años quita presencia física, pero se compensa totalmente con la experiencia y con el liderazgo. José Luis también tiene en claro que no es gobernar de la misma manera de siempre. Hoy tiene otro tipo de inteligencia y hoy tiene que esto que a veces decíamos recién, que falta el gobierno, que es política, que tiene que ver con la conducción. Me parece que esa es la base principal de lo que hoy puede aportarle José Luis a la provincia, además de su sabiduría y sus contactos. O sea, conoce muy bien la realidad nacional y hoy necesitamos al mejor para gobernar en estos tiempos tan complejos. Yo hace 2 semanas decía que, o entendía que yendo Juan Carlos a Rawson, José Luis en provincia, yo decía, no lo van a sacrificar a Leo Gioja y lo van a poner como primer diputado proporcional, es decir, y aseguran que hay un Gioja en el próximo en los próximos 4 años que por edad, que por cuestiones, digo, le puede garantizar, digo, esa era mi opinión o mi visión hace 2 o 3 semanas atrás. ¿En algún momento pensabas o se pensó que fueras como diputado proporcional y no como candidato a intendente? No mucho. La verdad que vengo un poco liderando el proyecto en Capital desde hace tiempo. Estamos trabajando. O sea, yo tengo como múltiples roles dentro del esquema. O sea, participo en el armado provincial, del armado y de las mesas políticas en cada uno de los departamentos por parte de San Juan Vuelve, ¿no? Que es nuestra subagrupación. En el armado de los equipos técnicos a nivel provincial y en Capital en el armado de los equipos técnicos a nivel municipal. Porque siempre la idea era, creemos como una cuestión básica, que gran parte del éxito que tuvo José Luis en sus primeros gobiernos tiene que ver con la planificación previa. Es decir, a la hora de sentarse en el sillón o cuando la gente te elige, ya tenés en claro qué es lo que vas a hacer desde el primer día. Esto lo hizo José Luis en el 2003 y este era lo que se planteó en eso que se llamó la segunda reconstrucción en su momento. Hoy, por supuesto que lo estamos reeditando. Entonces, en este aspecto de estar encima un poco de todas estas cuestiones técnicas, de cuáles son nuestras propuestas concretas en todos los ámbitos, también estoy metido. Y esto, por supuesto, que deriva
a cómo lo hacemos en Capital, que también trabajamos de la misma manera. Con lo cual fue natural esta idea de que me propusieran, bueno, tenés que encabezar el proyecto en Capital en conjunción con el provincial, pero en Capital también encabezalo vos. Por supuesto que no es una cuestión sencilla, pero me parece que hoy no son tiempos de especulaciones. Hoy es tiempo de poner en la cancha todo lo que hay que poner en la cancha. Creo en el proyecto provincial y creo que tenemos un muy buen proyecto para Capital también. Así que, a ver, es para adelante sin especulaciones. Bien, y metiéndonos de lleno en Capital, ¿cuál es ese proyecto por el que hoy los capitalinos deberían elegir a Leo Gioja por sobre lo que está? Mira, venimos trabajando bastante y toda una serie de cuestiones de los proyectos concretos van a ir saliendo a lo largo de la campaña, ¿no? Todavía... Faltan 2 meses. Faltan 2 meses. Es poco y es mucho, pero faltan 2 meses. Y la campaña no arranca. En realidad están recién saliendo las candidaturas. Pero nosotros tenemos una visión distinta de lo que está actualmente, sin criticar, digamos, las cuestiones concretas. En general somos de que lo hecho está. Entonces nosotros no nos vamos a poner a criticar una cuestión de peatonal, que Plaza 25, Emilio decidió, ya está. Después veremos en un tiempo después, y millones de pesos después, si a la gente le gusta o no. Pero está hecha la inversión. El punto es lo que no se hace. Y creemos, porque tenemos una visión un poquito distinta. Nosotros tenemos como 2 roles que tiene, digamos, esta ciudad. Por un lado, la capital provincial, que es la capital de todos los sanjuaninos, es esa ciudad de la cual nos enorgullecemos, pero también... Sí. Dame un segundito. Pero el otro rol tiene que ver la capital del capitalino, el cómo la vivimos nosotros, bien, los vecinos de Capital. Y en ese aspecto, digamos, hay mucho que falta por hacer. Entonces, aquellas cuestiones que tienen que ver con pavimentación, con veredas, con iluminación, con limpieza, son de cajón. O sea, ahí se paga por eso. Tiene que estar. Si no la podés hacer bien, te vas. Pero si lo haces bien, falta mucho más. Esas dimensiones que faltan, son las que creo que tenemos que trabajar mucho, que es cómo nos educamos, porque podemos hacerlo, cuál es nuestra salud, cuál es nuestra política propia de vivienda que Capital no tiene, una política ambiental que Capital hoy la tiene muy, muy desdibujada, el uso del espacio público, el uso del verde, la revitalización de las organizaciones intermedias. Para nosotros las uniones vecinales nosotros tenemos un concepto de democracia vecinal que tenemos que ponerlo en marcha para que el vecino esté participando permanentemente en las acciones de gobierno, la incorporación de tecnología en la gestión es necesaria, la profesionalización de la tarea municipal, de la gestión del municipio, pero básicamente el empoderamiento y la posibilidad de que los empleados públicos se jerarquicen a través de una institución propia y permanente dentro del ámbito municipal, de manera de que la institución municipal pueda estar abarcando todas estas otras funciones que al día de hoy no las hace o las hace mal. Vos es que hace... Por eso te lo digo, en términos generales, si querés después profundizamos, pero es como que rápidamente te doy un pantallazo de por dónde vamos, además de las cuestiones de infraestructura. Hace 2 días estuvo aquí también el intendente Emilio Baestrocchi y mencionó 2 cuestiones. En cuanto a espacios verdes, dijo que han mejorado más de 30 plazas, que han pavimentado avenidas que antes nunca lo habían hecho, nadie se había animado a meterse con las grandes avenidas. El tema de las veredas, también hizo mención a la Plaza 25 de Mayo, y hablaste de los empleados, hizo hincapié en el tema del concurso de ingreso a planta permanente, digo, que tampoco se había dado antes en Capital. Todo lo que está, a ver, por eso te digo, lo que está hecho está. No vamos a polemizar con eso. Sí creo que hay ciertos puntos en los cuales el sindicato está en desacuerdo, pero a ver, lo vamos a atender. Pero el concepto es que el municipio, los empleados municipales, forman parte de la vida de la comunidad. Entonces, el municipio está al servicio del vecino, pero para eso tenemos que tener una cierta movilidad y una forma un mecanismo en el cual permitamos que los empleados ganen en jerarquía, haya movilidad, que pueda... ¿sabes? Tengo por ahí una visión muy, no sé si es muy particular, pero cuando la sociedad cambia, el Estado también cambia. Tiene que cambiar con la sociedad. Nosotros... Te lo hago un planteo a nivel provincial. Hay ciertas zonas
hay cuestiones del Estado que tiene que tenerlas y tiene que cubrirlas como en el siglo XIX, y hay ciertas funciones que son del siglo XXI, que el Estado también tiene que cumplir. Entonces el Estado tiene que evolucionar, pero para que el Estado evolucione y cubra necesidades, por ejemplo, tiene que ver con cómo tenés una adecuada atención virtual de los vecinos. Por darte un ejemplo, no es solamente la atención presencial en el municipio, sino cómo todos los servicios se cargan a una página, a una app, y qué es lo que el vecino puede gestionar, protestar, quejarse en forma virtual y que sea bien atendido, adecuadamente atendido. Esto necesita personal municipal capacitado para eso. Esto que estamos proponiendo es tener un instituto de formación permanente dentro del municipio para los empleados, para ir abarcando todas estas iniciativas, de manera de que sea mucho más fluido y no sean compartimientos tan estancos aquellos por los cuales el empleado a veces siente que no tiene demasiado salida. Tenemos que gestionar un municipio que sea mucho más ágil, inclusive internamente, para que sea eficiente. Por darte un ejemplo, los concursos de ingresos sirven, pueden servir, se puede mejorar seguramente, y hay cuestiones que también son atendibles que tienen que ver con la transparencia en el ingreso. Hay muchas cuestiones que por supuesto que hay que mejorar. Para todo esto, igual que para las funciones anteriores, se necesita primero visión, tener claro, porque si no lo ves, no lo haces. Segundo, tener equipos, formar parte de un equipo, pero con una clara conducción política, que creo que ese también es un valor importante de integrarnos en un proyecto provincial, que haya una visión clara y un liderazgo político claro. Sin voluntad política no se hace nada, te quedas todo a mitad de camino. Bien, es difícil ser intendente de la capital cuando las críticas no solamente vienen del capitalino, y es, vos recién dijiste, decir, por cómo tenemos una provincia, el Chimbero es capitalino, el de Santa Lucía es capitalino, el rivadaviense es capitalino, porque en definitiva todos, más allá del departamento en el que vivamos, venimos y hacemos uso, ¿no?, de la capital, largamos el papelito, insultamos por los baches en el... Es complicado, ¿no? Ir a buscar eso. Te respondo cuando soy intendente. No te puedo responder ahora, pero creo que debe ser, por supuesto, que una tarea compleja, pero lo mismo también tenés una vidriera. Una buena gestión luce el doble, una mala gestión se critica el doble, seguro. Bien, y ahora preguntarte, casi que esto tiene que ver con la ley, ¿no? Es decir, ustedes la votaron y han sido parte del armado final, ¿no? Y de las modificaciones que se hicieron sobre la ley. ¿Cuál de ellas? De la ley, la ley electoral. La ley electoral. Sí. A la hora de votar, es decir, Leo Gioja, un ejemplo, ¿no? Porque primero, van a llevar otro candidato dentro de su agrupación. Se hablaba de otro candidato intendente que te acompañaba ahí. Yo no llevo. Si alguien quiere, algún sector quiere, de aquellos que integran el frente, quiere presentar su propio candidato, fantástico. Pero no lo llevo yo, si compite también en cierta medida conmigo. Bien, eso por un lado. Ahora, a ver, espera. ¿Cómo estamos planteando nosotros este esquema? ¿Cuál es el concepto? Que si hay sectores en los cuales comparten la visión provincial, pero no necesariamente una cuestión municipal, es decir, no comparten mi figura y creen que pueden hacer las cosas distintas o hay algo que se me escapa, pero bienvenidos sean, porque para eso hemos peleado por la participación, tal cual. Bien, ¿quedaron conformes con el tema de la participación en la ley? Quedamos conformes porque fue el concepto principal. Si vos me preguntás en términos... A ver... Porque ustedes fueron bastantes críticos y de hecho algunos cambios surgieron a partir de estas críticas. Muchos, todos. Y déjame que te cuente el proceso. Porque sí es cierto que nos sentimos partícipes de que en realidad hoy podemos estar sentados en esa mesa y de yo decirte soy candidato. O cualquiera de los que haya pasado antes que pueda venir a decirte soy candidato, sino el único que hubiera venido es el intendente actual para decirte que es el único candidato. Bien. Si no hubiera habido este proceso. Y esto fue, la verdad que fue duro y complejo, porque cuando en diciembre de 2021 se planteó el cambio de un esquema... se modificó, ya sabemos un poco cómo fue, no vamos a volver al tema, el cambio del sistema electoral, eliminando el sistema de primarias,
Nosotros en su momento, por supuesto que nos opusimos porque era inconstitucional la forma en la cual se había hecho. No se podía sancionar una ley de esa manera. Se judicializó, en algunos jueces nos dieron la razón, algunos de los camaristas en un fallo dividido no nos dijeron, no es que no nos dieron la razón, nos dijeron que nosotros no estamos legitimados para ir a plantear eso ahí. Bueno, eso abrió una instancia de negociación porque había que salir de este tema. Bueno, ¿qué ley electoral teníamos? Esto ya era menos de un año atrás. ¿Cómo íbamos a resolver? ¿Qué le íbamos a decir a los sanjuaninos que había que votar a la hora de votar? Entonces sí se abrió una discusión. Si no se hubiera abierto esa discusión, seguramente lo que se planteaba era un esquema de internas cerradas. Y en internas cerradas sabemos cómo es. El presidente del partido a dedo va a designar a los candidatos, porque contra el aparato partidario es muy difícil. Entonces hubiera sido un esquema cerrado. El concepto nuestro fue la participación. Es necesario que esté garantizada la posibilidad de participar. ¿Nos hubiera gustado otro esquema? Probablemente. Y esto da discusiones y a veces tenemos diferencias de opinión, como es natural. Pero bueno, terminamos consensuando en este sistema que también tenemos que hacer que funcionen bien. ¿Cuál era el sistema? ¿Cuál es la principal crítica a el sistema anterior de primarias? Primarias primero y después generales. Cuando tenés los mismos candidatos en las primarias que en las generales, entonces es una ficción las primarias. No tiene sentido porque estás votando dos veces, digamos, por las mismas opciones. Ahora, cuando hay competencia en las primarias y sale un candidato y hay participación, digamos, entonces las generales tienen sentido, que es algo que nosotros vivimos en Capital. Y esto ha sido muy, muy claro en su momento, en el 2015, entre una Aranda que recién venía y un Dante Elizondo, que fueran, digamos, unas primarias disputadas. La candidatura de Aranda salió muy fortalecida de ese proceso de cara a las generales. O aquellas entre Aranda y Baistrocchi, siempre el desafiante, digamos, generalmente venía ganando. Le ha venido bien. Eso es una cuestión de... Pero fueron disputadas, y ¿quién le discutía la candidatura a Baistrocchi si se la ganó? Entonces, se le había ganado en las primarias. Lo mismo con Franco. ¿Quién le discutía las candidaturas? Entonces son candidaturas que salieron muy, muy fortalecidas de ese proceso. Lo que nosotros decíamos era, tenemos mecanismos para hacer más competitivo el sistema u optativo en ciertas ocasiones. Ahora, el concepto seguía siendo la participación. De los 36 diputados, 23 ya habían votado por sacar el sistema. Sí. Con lo cual una minoría de 3, que éramos Juan Carlos Gioja, Graciela Ceba y yo, había que sentarse en una mesa donde ya sabemos que la gran mayoría no iba a querer aquello que a nosotros nos hubiera gustado. Bueno, había que encontrar un punto, que fue este. Bien. Con lo cual sí nos sentimos partícipes de este esquema de participación, y con lo mismo te digo que bienvenidas otras listas que quieran participar, siempre que no sea un rejunte y un amontonamiento para sacar votos, que Bien. tenga un concepto. Leo Gioja va a llevar, en esta ley, Leo Gioja lleva un diputado diferente al que presenta Emilio Baistrocchi. En realidad, en el Sergio departamental, Uñac, o quien represente al uñaquismo, va a llevar un candidato departamental distinto al de José Luis Gioja. A la legislatura, bien, digamos, los elige es que, a ver, forman parte del estamento provincial. Uno tiene mucha más parte, por supuesto que siempre se opina, pero el candidato intendente tiene más participación respecto de quienes lo acompañan en su legislativo, claro, que es el Consejo Deliberante. Pero sí, son distintos. Son distintos. Sí. Recién has mencionado, antes de preguntarte esto, ¿va a haber que educar a la gente a la hora de ir a votar? Para que no se confunda. Vamos a tener que aclarar mucho el sistema, por eso a veces, cuando te decía en la entrevista, déjame arrancar de arriba hacia abajo. Contando cómo era todo. Claro, porque si no a veces, y las fotos confunden, a veces parece que una foto de todos juntos es como si estuviéramos compartiendo listas, y no. Cuando nosotros, por ejemplo, firmamos el frente, nos dimos nuestras normas para competir internamente. Entonces pero competir. A veces esto no queda claro si en una sola foto estamos todos juntos y abrazados. Entonces creo que es necesario explicar claramente cuáles son las coincidencias, cuáles son las diferencias. Se va a ver un poquito más claro cuando tengamos el voto impreso y entonces tengamos una cuestión gráfica, además de las palabras, que a veces es un poco complejo explicarlo en palabras. Pero sí, evidentemente vamos a tener que hacer una tarea importante todos para clarificar esta situación. El tema apoyo económico, campaña y demás, ¿es un impedimento? Es una dificultad, por supuesto. No tenemos la misma forma de llegar con nuestra propuesta
a la ciudadanía que, a ver, quién tiene el manejo de las distintas cajas, pero hay algunos mecanismos. Nosotros propusimos, por ejemplo, un proyecto de ley en la legislatura. Con los medios, y a eso quería llegar, tal ¿no? Tal cual. Esto fue plantear un concepto claro, que es que todos a través de los medios podemos llegar de la misma manera con el mensaje a tener una cancha equilibrada. ¿Crees que va a salir? Está complicado, ¿no? Es decir, empiezan en abril las sesiones. Yo lo veo bastante difícil. Yo también, para serte honesto, pero me parece que está plantada bandera. Entendemos claramente el concepto. Pensando de lo en que años siguientes. Pero es que con la elección... a ver, y por lo menos si el concepto se respeta de cierta manera, aunque la ley no tenga el rigor de ley, o venga para las elecciones próximas, pero está claro que el concepto de igualdad favorece la democracia y va a favorecer que este sistema no se maluse como se mal utilizaba el anterior, ¿no? Entonces creo que podemos llegar como a tener las mismas, como el mismo efecto, a lo mejor sin haber tenido, y esperemos que o ley o que el concepto quede claro. Bien. Y sea aplicable. Mencionaste a Franco Aranda. Nosotros ya ayer decíamos que Aranda había declarado que si tenía los fondos nacionales iba a jugar en algo, y si no se iba a decidir por Gioja Uñac. Yo en lo personal creo que viene dando demasiada vuelta y va a después quedar medio colgado, pero ¿hay posibilidades de trabajar con Aranda en Capital? Por supuesto que hay posibilidades, hemos trabajado juntos, y la verdad que fantásticamente bien entre el 2015 y el 2019. Él como intendente, yo como el diputado de la capital. Sí, por supuesto, pero es una decisión de Franco y del equipo de él y del conjunto. Eso creo que es por parte mía, fantástico, pero es una decisión de él a qué quiere jugar y cómo. Tiene las puertas abiertas en Capital. Siempre, pero además como cualquier sector, a cualquiera que quiera participar, que se quiera integrar, si en esto somos sumamente abiertos, tal cual. Porque a ver, sí. Porque no estamos no es una discusión exclusivamente de nombres, tiene que ver con proyectos, y nosotros planteamos esto que te vengo diciendo, de tener una política educativa y que el intendente vigile, y esto es un mecanismo, estamos construyendo un mecanismo. ¿Cómo es la educación de los capitalinos? Que es algo básico, es demasiado importante como para dejarlo solamente en manos de un ministro. En esto hay muchos que tienen que intervenir. Bueno, esto se tiene que hacer desde la capital, y el intendente es el representante de los vecinos, tiene que hacerlo. Lo mismo en una política de salud, lo mismo en formación, empleo, vivienda. En todo esto el intendente tiene que opinar, que hoy está ausente, hoy es la provincia la que manda en capital, y la verdad que son incumbencias principalmente provinciales, pero el municipio no puede estar ajeno a porque es algo que le influye al vecino directamente. Bueno, todo esto es parte de un proyecto. Bienvenidos todos los que crean en esto, porque después armamos el equipo que tiene que ponerlo esto en práctica. Pero bienvenidos todos los que crean. No es una cuestión de nombres más, nombres menos. Bien, sí, los nombres tienen que ser creíbles. Bien, hay una cuestión que has mencionado que tiene que ver con la vivienda. Yo me pongo en el lugar de algún capitalino que alquila, que seguramente son muchísimos, y dice, bueno, nada, a ver, es importante que alguien diga, vamos a hacer viviendas por fuera del IPB, ¿no? Es decir, hay un ejemplo claro que es San Martín, con el tema de las cooperativas. Pero se puede, y te pregunto, ¿se puede? Porque cada vez que uno habla con cualquier intendente, menciono a Capital porque estamos hablando de acá, pero el resto de los 18 que no hacen viviendas, te dicen que la coparticipación solo alcanza para pagar sueldos, digamos, y muy poquito en cuanto a obras que se puedan hacer. ¿De dónde se sacan los recursos si uno quiere hacer viviendas municipales? Tener una política propia de vivienda no significa que no te la va a pagar la provincia o la nación. Bien. Primero, o sea, no necesariamente son fondos propios, el proyecto sí tiene que ser propio. Entonces, tenemos una realidad, vamos de lo general a lo particular, tenemos una realidad que censo a censo la población de Capital disminuye o se permanece estable cuando todo el resto de la provincia crece. Sí. Esto nos está diciendo algo, claramente.
Ahora, si nosotros no tenemos una política propia de vivienda, de ocupación un poco más óptima de los espacios limitados que tiene Capital, que vamos a destinar a vivienda, que vamos a destinar a recreación, que vamos a destinar a comercio, esparcimiento, digamos, esto, y lo tenemos claramente delimitado, es muy difícil. Esto tiene que ver con una especie de planificación. Y mucho de eso ya se ha hecho, nada de esto se aplica. Y a veces se vuelven a hacer y se vuelve a consultar al vecino y se vuelve a convocar a exactamente lo mismo. Hay que hacerlo, porque las cosas son más o menos claras. Entonces, tenemos terrenos públicos, tenemos terrenos privados que pueden ser expropiables. Ahora, tenemos que tener una política de qué queremos construir y de qué manera para los vecinos, en propiedad y en alquiler también. Y te doy un ejemplo. El PAMI tiene un programa incipiente que tiene que ver con viviendas de alquiler para jubilados, para Casa del PAMI, Casa Activa. En la provincia se aplicó muy poco, en el sur de la Argentina, muchísimo. Entonces, ahora, ¿por qué no puede ser una política nuestra cuando tenés ciertas zonas en donde tenés mucha población mayor que puede vivir de una manera distinta si es que provees de los servicios? Digamos, entonces, vivienda, servicios médicos, proveer, digamos, espacio público adecuado, uniones vecinales o centros jubilados, porque por las actividades generalmente en las cercanías. Eso es mejorar la calidad de vida de la gente en forma focalizada, según las necesidades de cada barrio. Hay que hacerlo, no es tan complejo, pero hay que ponerle ganas. Está diciendo que Baestroqui no le pone ganas. No, yo no le digo nada de Baestroqui. Yo estoy hablando ni de Baestroqui ni de ningún otro candidato. Estoy hablando de lo que, de lo que yo pienso que es lo que hay que hacer. Bien, hoy ¿crees que Emilio Baestroqui, Carlos Lorenzo, Graciela Casellas y Leo Gioja, ¿no? Estas cuatro líneas que van a ir por dentro del peronismo, del Frente de San Juan por Todos? Sí, el Frente de San Juan por Todos, sí. Graciela no Graciela le diga. no es peronismo porque se va a enojar. Pero además hay un eh, sector importante del bloquismo que también está jugando con nosotros internamente. Hay como muchos matices. Sí. Bien, ¿le pueden ganar a la oposición, a Orrego? Porque te pregunto esto porque el discurso del Frente de Todos durante mucho tiempo ha sido la capital es esquiva, el oficialismo provincial, siempre le ha costado, pero desde que yo tengo noción, salvo Abelín Noyen, el resto, digo, en los últimos 25 años han sido peronistas los que han gobernado. ¿Crees que puede llegar a cambiar? ¿Cómo es el panorama de elecciones al 14 de mayo? Teniendo en cuenta, porque muchos miran lo que sucedió el año pasado, ¿no? Donde Juntos por el Cambio arrasó en Capital. Fundamentalmente creo que los capitalinos van a votar por un proyecto que les convenza, sí, de decir que con quien creen que pueden vivir mejor y ser un poquito más felices, y una cara que haga posible ese proyecto que está diciendo. Entonces van las dos cosas, una cuestión racional de esto me conviene, y una cuestión un poquito también más emocional, como diciendo, digamos, creo que él lo puede hacer, a las dos cosas juntas. El desafío nuestro es mostrar nuestros proyectos y quiénes somos. A ver, quiénes somos y qué hemos hecho como una garantía de credibilidad, digamos, o no. Nosotros lo tenemos, enfrente no sé, pero nosotros lo tenemos. Y el desafío nuestro es mostrarlo, es ponerlo en valor. Y los capitalinos van a decidir. Pero, digamos, no es una cuestión de magia, es una cuestión de trabajo, de trabajo, de nuestro trabajo, de lo que estamos planteando y del trabajo pasado, de todo lo que hemos hecho para llegar a este punto. Teniendo en cuenta que hay un sector y esto quiero mirarte a los ojos porque además veo una sonrisita, con lo cual digo, ¿qué va a preguntar? Claro, a ver, digo, teniendo mirá que agarro en cuenta, el teléfono y digo, me está llamando. No, mira, nos hemos pasado un ratito, pero bien vale la pena esta pregunta. Dale. Teniendo en cuenta que hay una parte del bloquismo que juega con Leo Gioja. Sí. ¿Sí? El rumor en la calle es que Graciela Casellas se baja y se va como primera proporcional en la lista de José Luis Gioja. ¿Qué hay de eso?
No tengo ni idea. Digo, yo pregunto porque sos el armador. Preguntale, no, el gran armador es José Luis. Digamos, colaboramos con él en los armados, pero esa... Porque además hay vinculación de ellos a nivel nacional. Casellas Son ha hablado diputados. Siempre maravilla de pero José Luis. es que además siempre está muy integrada Graciela a los equipos y a la gestión de José Luis. Ha sido muchas veces ya legisladora nacional, comparten prácticamente banca. Ahora, esa creo que es una pregunta para ella. La verdad que no tengo ni idea de qué es lo que, digamos, cómo lo... Si viene algún rumor o no. Lo que sí, una parte importante del bloquismo hoy está dentro del Consejo Deliberante y adscribe al liderazgo de Emilio. Con lo cual hay 2 concejales del bloquismo dentro hoy del oficialismo. Entonces, a ver, también hay una parte importante del bloquismo. Si Graciela hiciera una jugada por el estilo, calculo que el bloquismo tendrá alguna figura de recambio o no, o a lo mejor es algún rumor infundado, la verdad no lo sé. Bien. Espera, te lo digo Sí. mirándote de Está la bien. misma No, manera. no. Ahora bien, digo, yendo un poco al armado provincial, ¿hay algún indicio de qué se puede elegir como vicegobernador? Y te hago 2 consultas. Cada vez que uno habla, y yo he hablado con muchos dirigentes en el último tiempo, dicen el vicegobernador no suma votos. Yo estoy en desacuerdo con eso. Lo que pasa que, claro, venimos de 3 periodos de Gioja, donde Gioja era mucho más importante, digo, José Luis Gioja, que sus vicegobernadores, digamos. Él tenía una impronta que obviamente, digo, sin desmerecer lo que era Sergio Uñac, Rubén Uñac y Marcelo Lima, siempre, digamos, toda la impronta la tenía José Luis. La impronta la tenía José Luis Gioja. Hoy, en una situación quizás con el contexto nacional que por ahí les juega en contra, con Orrego que no habla, pero que no, muchos dicen no habla, pero tiene 40 puntos, yo tampoco hablaría, digamos, si tengo esa cantidad de puntos. Hoy el vicegobernador suma... En algún momento va a decir quién es y qué quiere, Marcelo. Pero yendo a la pregunta tuya, yo creo que sí. Yo también creo que sí. Un vicegobernador suma... a lo mejor puede no sumar tantos votos. Sí. ¿Viste? A lo mejor sí puede restar si es un mal candidato. Pero a lo mejor no te suma tantos votos. Pero sí tiene que sumar en credibilidad porque es parte importante de un equipo. Y más en el contexto que vemos de cara, porque te lo plantea el mismo sistema, que es una legislatura en la cual va a estar bastante más fraccionada, ¿no? Bastante más fraccionada. Entonces se va a necesitar figuras políticas que garanticen la gobernabilidad y estos equilibrios políticos. Se van a necesitar figuras políticas. En lo personal creo que están obligando desde el gobierno provincial políticamente a orillarse, a ponerse en fila, a bajar el perfil a Gramajo. ¿Hay alguna conversación con Gramajo, es decir, sumate a nuestro equipo? La verdad que, digamos, no en términos particulares, también es una pregunta para Fabián, a ver qué es lo que quiere hacer. Nosotros en Chimbas, por ejemplo... Tienen 2 o 3 candidatos, 4. ¿no? 4. Después veremos cuántos, pero nosotros tenemos 4 candidatos. Carlos Mercado, Diana Luna, Federico Caroprese y Melissa Llanos. Bien. Son 4 candidatos, los cuales no tienen a lo mejor una simpatía particular con Gramajo. Todos se fueron, muchos se fueron de ahí. Tal cual. Entonces nosotros estamos trabajando en una línea clara en Chimba. Nosotros le queremos ganar a Daniela. Que es la candidata que va a ser, bueno, todos en principio, Sí, pero es la candidata de Fabián. Por supuesto que nosotros le queremos ganar. De ahí a ver qué es cómo se plantea él en términos personales, también es pregunta para él. No te lo puedo responder yo porque... Bien. ¿Qué perfil? Honestamente no lo sé. ¿Qué perfil? Y esto, digo, vos supongo que le decís a José Luis, mirá, vos tenés la última palabra, la experiencia, es decir, pero ¿qué perfil debería tener un vicegobernador? Creo que siempre José Luis el que nos dice a nosotros, no, a ver, porque tiene una experiencia
de años en política y de haber pasado pero millones de vicisitudes. Pero para estas circunstancias creo que tiene que tener un perfil de ductilidad política importante por lo que va a ser la legislatura, por lo que suponemos que va a ser la legislatura que viene. Es alguien que necesariamente lo apoye, alguien con quien haga equipo. Entonces vamos a presuponer o vamos a pensar que el vice de Gioja tiene que ser alguien con mucha política. Tiene que ser alguien que tenga ductilidad política. A lo mejor no necesariamente tener mucha historia, bien, pero sí tiene que tener ductilidad política. Conversación. A ver, hemos visto a veces como a políticos que vienen con muchos años, en las cuales a veces no terminan, pueden tener mucha política en su departamento, pero no necesariamente eso se refleja a nivel provincial. Entonces, digamos, esta va a ser una tarea de armador político importante. Quedan 23 días, ¿no?, para la presentación de candidatos. El 25 tiene que estar... Tiene que estar listo. ¿Eso cuándo debería estar cerrado? ¿Antes? Mira, en general, lo pregunto, en Capital, en el resto de los departamentos. Sería ideal. Siempre la realidad es distinta y se terminan, o sea, hay negociaciones hasta último momento. Pero no creo que este año vaya a ser la excepción. Bien. Leo, te agradecemos por el tiempo. Muchas gracias. La verdad que no sé cuánto hemos estado, pero se ha pasado volando. Gracias por la invitación. Cuando quieras, charlamos y ya nos metemos más de lleno en Capital y en los temas específicos, cuando quieras. Bien, lo último. ¿Qué crees? Lo último, cortito, porque y esto es una cuestión legislativa. ¿Qué crees que va a pasar este año en la legislatura? Hay temas importantes a tratar. ¿Qué crees que puede llegar a pasar desde el mensaje del gobernador en abril al 14 de mayo? ¿Vamos a tener 2 cámaras o 2 cuestiones diferentes a la hora de legislar hasta el 14 de mayo y después del 14 de mayo? Qué buena pregunta. La verdad creo que vamos a tener una madurez importante de manera de... porque por supuesto que tenemos las elecciones del 14 de mayo, se van a definir nuevos liderazgos a partir del 14 de mayo, pero tenemos una responsabilidad con los sanjuaninos hasta el 10 de diciembre. Sí. Entonces vamos a tener que cumplir con esa responsabilidad seguramente. Creo que todos vamos a tener la madurez necesaria para hacer lo que tengamos que hacer para que la provincia no tenga ningún tipo de sobresaltos por esto. Bien, muchas gracias. Gracias, Mauri. Ahí pasó Leo Gioja, diputado provincial, candidato a intendente por el departamento de Capital. Cerramos la nota y venimos ahí cortito para el final. The future is now. One radio. The future is now. One radio.